Carlos, no puedo comer con ese olor sentado justo a mi lado. Mi futura nuera, Jimena, dejó su copa de vino sobre la mesa de mármol. No lo hizo con delicadeza. El golpe seco del cristal contra la piedra resonó cortante y frío. Me quedé helado en medio del comedor, con los brazos todavía apretados alrededor de una pequeña caja de madera de cedro tallada a mano. Dentro guardaba un regalo de mi difunta esposa, Elena, pensado expresamente para nuestro hijo Carlos el día de su boda. Acababa de caer una buena tormenta. Mis botas de faena tenían aún restos de barro seco, y la chaqueta que me había puesto con las prisas conservaba el aroma a paja seca y campo. Miré a Jimena. Ella ni siquiera me sostuvo la mirada. Con sus dedos cuidados, pintados de un rojo oscuro impecable, levantó una servilleta de tela para taparse la nariz. Perdóname, Jimena, es que he tenido que atender el parto complicado de una ternera en la finca. Me he duchado, y me he puesto ropa limpia. Pero supongo que el olor a paja se queda pegado en la tela, dije bajando la voz, hablando con la calma propia de un viejo campesino acostumbrado al trabajo duro. Jimena torció el gesto. Sus ojos recorrieron mis botas de arriba a abajo antes de clavarse en mi rostro con un desprecio imposible de disimular. No hueles solo a paja. Hueles a establo entero. Este es nuestro nuevo chalet. Nos ha costado una fortuna. No es tu posilga de campo. Luego se giró hacia Carlos, con un tono tajante y lleno de autoridad. Carlos, ¿le puedes decir a tu padre que se siente fuera, en el porche? Miré a mi hijo. Carlos estaba sentado en la cabecera de la mesa. Se quedó completamente lívido. No dijo nada al instante. Jimena tomó su silencio como una muestra de aprobación. Esbozó una sonrisa de autosuficiencia y añadió, y a partir de ahora, no quiero que aparezca por aquí con estas trazas cada vez que le dé la gana. Carlos soltó aire lentamente. No levantó la voz. No dio ningún golpe sobre la mesa. Se levantó despacio de la silla, pasó por detrás de Jimena y se dirigió a la encimera de la cocina. Allí estaban las llaves del chalet que le habían entregado a Jimena esa misma tarde. Regresó al comedor, se plantó delante de ella y extendió la mano. «Dame las llaves de la casa». Jimena soltó una carcajada. Ladeó la cabeza y miró a Carlos como si acabara de contar el chiste más absurdo del mundo. «¿Qué acabas de decir?» Carlos la miró fijamente a los ojos. Su voz era baja, firme, pero pesaba como una losa de granito. «He dicho que me des las llaves de la casa». En aquel instante, Jimena todavía no comprendía que lo que mi hijo le estaba quitando no era solo un manojo de llaves. Le estaba retirando todo el porvenir que ella creía tener asegurado. ¿Qué harías tú si la persona que está a punto de entrar en tu familia humillara públicamente a tu padre dentro de la mismísima casa que él ha pagado de su propio bolsillo? Bienvenidos de nuevo a Venganzas Reales de un Padre. Servíos algo de beber. Poneos cómodos y recordad esto. La gente de estas historias tuvo todas las oportunidades del mundo para hacer las cosas bien. Sencillamente eligieron no hacerlo. Dejad un número 1 en los comentarios para que empecemos, y pulsad el botón de me gusta, porque os aseguro que esta historia merece la pena. El comedor, iluminado por unas cálidas luces empotradas, quedó sumido en un silencio gélido. Jimena seguía sentada con la barbilla ligeramente levantada, convencida de que Carlos solo estaba dolido en su orgullo. No tenía la menor idea de lo que había costado levantar cada rincón, cada pared y ese mismo juego de llaves. Todo había comenzado 6 meses atrás. Yo vivía solo en la finca ganadera que me había dejado mi padre en el pueblo. Elena, mi difunta mujer, había fallecido de cáncer 8 años antes, dejando un vacío que jamás se llenaría. En la linde este de la finca había una pequeña parcela de tierra. Elena había plantado allí 12 manzanos con sus propias manos durante la primera primavera después de casarnos. Cada vez que me paraba a mirar aquellos árboles, todavía podía verla entre ellos. Elena siempre me decía que ese terreno del este estaba reservado para el futuro de Carlos. Cuando Carlos me dijo que quería casarse con Jimena, me alegré enormemente por él. Jamás me pidió un solo euro, pero yo sabía de sobra los sacrificios que estaban haciendo para conseguir la entrada de un chalet en una urbanización exclusiva a las afueras de la ciudad. Decidí vender la parcela este. Firmé la escritura de compraventa con la misma mano con la que había sostenido la de Elena en sus últimos días de vida en el hospital. El agente inmobiliario me aseguró que era una oferta magnífica. Me pagaron 120.000 euros. Ninguna cantidad de dinero podía hacerme sentir que salía ganando. Acababa de desprenderme del recuerdo más valioso de mi vida. Pero lo único que me importaba era que mi hijo tuviera un hogar. Su madre también lo habría querido así. Le entregué a Carlos 90.000 euros para la entrada y los gastos de la hipoteca. Me quedé con el resto para arreglar el tejado de la nave y pagar los impuestos de la finca. Carlos se negó en redondo al principio. No quería que vendiera el recuerdo de su madre. Le cogí la mano y le dije: «La tierra siempre estará ahí, hijo, pero tu juventud no espera. Ve y forma una buena familia en tu nuevo hogar».
El día que les entregué el dinero de la entrada, Jimena se me echó a los brazos. Me llamó por esa palabra que me llenó el pecho de orgullo. Papá, con los ojos empañados en lágrimas, me dijo que era el mejor padre del mundo. Sin embargo, mientras me abrazaba, me susurró una pregunta al oído. Oye papá, ¿cuántas hectáreas le quedan en total a la finca? En aquel momento sonreí. Pensé que no era más que la curiosidad inocente de una futura nuera, con ganas de conocer el patrimonio de la familia de su prometido. Como un ingenuo, le hablé con orgullo de la extensión de las tierras. Fui un iluso. Mirando atrás, por fin lo entiendo. Aquel día Jimena no me abrazaba por gratitud. Estaba calculando cuánto patrimonio nos quedaba por vender después del primer pedazo de tierra de mi difunta esposa. La codicia de Jimena no surgió de la noche a la mañana. Fue creciendo poco a poco, camuflada tras sonrisas impostadas y una elegancia de escaparate. Pero yo estaba demasiado ciego para verlo. Aún recuerdo la primera vez que fuimos los tres a cenar a un restaurante de alta cocina en la capital. Miré con torpeza la carta, llena de términos franceses, y pronuncié mal el nombre de uno de los platos. Jimena se tapó la boca y soltó una risita burlona. Me corrigió allí mismo, delante del camarero, levantando la voz lo justo para que la oyeran en las mesas de al lado. Es que mi suegro lleva demasiados años en el campo, no está acostumbrado a sitios con cierta categoría. Déjame que pida yo por ti, anda. Carlos frunció el ceño en cuanto la oyó, pero yo le hice un gesto para quitarle hierro al asunto. Sonreí para suavizar la situación, y le dije a mi hijo que no pasaba nada. La segunda señal de alarma ocurrió justo a las puertas de este chalet. Una tarde me acerqué con mi vieja furgoneta para llevarles verduras frescas de la huerta. Jimena salió al porche, pero no cogió las bolsas. En lugar de eso, miró mi furgoneta llena de polvo de los caminos con un asco evidente. Bajó la voz y me soltó. Papá, ¿te importaría aparcar en la calle de atrás la próxima vez? Esto es una urbanización de nivel. Si los vecinos ven esa chatarra, van a empezar a murmurar. Me tragué el orgullo, y sin decir una palabra, di la vuelta para dejar el vehículo en el callejón posterior. La tercera advertencia llegó durante los preparativos de la boda. Jimena insistió en que tenía que alquilar un chaqué nuevo de sastrería. No quería bajo ningún concepto que me pusiera el traje azul marino que Elena me había comprado con tanto esfuerzo 10 años atrás. Jimena torció el gesto. Ese traje parece de pueblo, papá. Las fotos de la boda son para toda la vida, y no quiero que nuestros futuros hijos las miren y vean a un campesino trasnochado. Una vez más, asentí. Acepté el desprecio con tal de que mi hijo tuviera un día perfecto. Lo achaqué a la diferencia generacional, a las costumbres modernas. Le puse todas las excusas posibles, menos su verdadero nombre, clasismo y desdén. Más de una vez, Carlos me preguntó a solas si Jimena me estaba faltando al respeto o si me sentía dolido. ¿Y qué hice yo? Le pedí a mi hijo que no rompiera su relación por 4 comentarios desafortunados, que tuviera paciencia con ella. Ese fue el mayor error de mi vida. Mi paciencia cobarde solo sirvió para que ella diera un paso más allá cada vez. ¿Creéis que actué con generosidad por la felicidad de mi hijo, o simplemente estaba demasiado ciego para aceptar la realidad? Dejad una sola palabra en los comentarios: paciencia o ceguera. Defendí a Jimena tercamente delante de mi propio hijo, confiando en que la bondad de un padre acabaría ablandándole el corazón. No tenía ni idea de que, mientras yo intentaba justificar sus desplantes, Carlos había empezado a recopilar en silencio todas las razones necesarias para apartarla de su vida para siempre. Carlos no tenía un pelo de tonto. Era el muchacho. Unos 2 meses antes de aquella cena, Jimena empezó a hacer preguntas extrañas sobre los bienes familiares. Quería saber cuántas hectáreas quedaban, si yo ya había hecho testamento ante notario, si vendería el resto de las tierras para pagarme una residencia de ancianos el día de mañana, o si pensaba mudarme con ellos. Carlos se puso en alerta. Aquellas dudas no nacían de la preocupación, sino del puro cálculo financiero. La verdad estalló una noche cualquiera. Jimena estaba en el dormitorio hablando por teléfono con su mejor amiga. Carlos se encontraba en el pasillo con un vaso de agua en la mano y escuchó la voz de Jimena a través de la rendija de la puerta, fría y calculadora. Tú déjame que nos casemos primero. Luego ya me encargo yo de que Carlos convenza al viejo para que venda el resto de la finca. ¿Para qué quiere un viudo tanta tierra? Total, solo tengo que aguantarlo unos meses más. Carlos se quedó petrificado en el pasillo, con la mano temblándole hasta hacer oscilar el agua dentro del vaso. No entró a montar un escándalo. Necesitaba mantener la cabeza fría. Pocos días después, Jimena le enseñó a Carlos el plano de distribución para reformar el chalet. Había diseñado un despacho, un vestidor de ensueño e incluso un cuarto exclusivo para su perro. Pero no había ni rastro de una habitación para mí, ni siquiera un pequeño cuarto de invitados donde pudiera pasar la noche si venía de visita. Cuando Carlos le preguntó directamente por ello, Jimena respondió sin pestañear.
Tu padre ya tiene su caserón en el campo. No le hace falta quedarse aquí. Además, seguro que deja el olor impregnado en el sofá. Carlos miró a la mujer con la que pensaba compartir su vida, y comprendió que Jimena no solo aborrecía el campo, aborrecía sus orígenes, y despreciaba al padre que se había dejado la piel para que a él no le faltara una carrera universitaria. Sin decirle nada a nadie, Carlos acudió a un abogado. Como aún no habían contraído matrimonio civil ni canónico, las escrituras de compraventa del chalet estaban única y exclusivamente a nombre de Carlos. Los 90.000 euros de la entrada habían salido directamente de mi bolsillo. Además, Carlos descubrió que Jimena se pasaba el día presumiendo ante sus amistades de que el chalet de $500.000 era un regalo de bodas de sus adinerados futuros suegros. Carlos me ocultó todo esto para protegerme, cargando solo con el dolor, tal vez con la esperanza de que fuera solo un arrebato pasajero. Pero ya había decidido darle a Jimena una última oportunidad en la cena de inauguración de la casa. Esa última oportunidad llegó precisamente aquella noche. Por la tarde surgió una urgencia tremenda en la explotación. Una de las vacas se puso de parto y se complicó. Le había prometido a Carlos que llegaría a las 6 de la tarde, pero no podía desatender a un animal que se debatía entre la vida y la muerte. Estuve 3 horas peleando en la cuadra hasta que la vaca y el ternero salieron adelante. Estaba molido. Me duché a toda prisa. Me enjaboné bien la cabeza 2 veces y me puse la ropa más limpia que tenía en el armario. Salí directo hacia el chalet de Carlos. En el asiento del copiloto llevaba la pequeña caja de cedro. Dentro estaban las cosas más valiosas que conservaba nuestra familia. Una pequeña colcha de retales cosida por Elena, una carta escrita de su puño y letra dedicada a Carlos para el día de su boda y una botella de licor de manzana artesanal, elaborado con la última cosecha que recogí en la parcela, antes de venderla. No eran regalos caros, pero guardaban toda el alma y el amor de una madre ausente. Llegué con media hora de retraso. Al cruzar la puerta, vi que ya estaban todos los invitados, los padres de Jimena, su hermana y 2 de sus amigas más íntimas, todos vestidos de punta en blanco. Fue Jimena quien abrió. Ni me miró a la cara. Clavó la vista directamente en mis botas de campo, que aún tenían una pizca de barro reseco. «¿Es que vienes directo de la cuadra?», espetó arrugando la nariz. Forcé una sonrisa para no tensar la situación. «Casi, hija, casi, pero me he duchado a conciencia. La vaca y el ternero están sanos y salvos». Nadie en el salón sonrió. Nadie se interesó por los animales. Jimena abrió la puerta principal de par en par, como si quisiera ventilar una sustancia tóxica, y señaló hacia el garaje. «Papá, quítate las botas en el garaje. No me pises la tarima nueva con eso». Obedecí sin rechistar. Al entrar al salón, escuché a mi espalda el siseo del ambientador en spray. Jimena venía detrás de mí rociando el aire por cada baldosa que yo pisaba. Me tragué el nudo que se me formaba en la garganta, y me repetí que aguantaría lo que hiciera falta por mi hijo. El padre de Jimena, sentado a la mesa, dio un trago a su copa de vino, y chasqueó la lengua con una media sonrisa burlona. «Supongo que la gente de campo ya tiene el olfato atrofiado, ¿no?», Jimena remató al instante. «El problema es que los que estamos alrededor, no». Carlos escuchó cada una de aquellas palabras. Apretó los cubiertos entre los dedos y los soltó de golpe sobre la vajilla de porcelana. El tintineo seco retumbó en la estancia, pero aún se contuvo. Quería comprobar hasta dónde era capaz de llegar su prometida. Aparté una silla para sentarme al lado de Jimena, pensando que lo peor que tendría que soportar sería alguna que otra broma pesada. Pero en cuanto acerqué la silla, Jimena dio un respingo y se puso de pie de un salto, como si le acabara de plantar una alimaña muerta encima de la mesa. Retrocedió 2 pasos, se cruzó de brazos y sentenció: «Yo no me siento a cenar al lado de este señor». Carlos alzó la cabeza con la mirada más gélida que le he visto en la vida y preguntó con un hilo de voz: «¿Por qué?». «Porque apesta a establo». El comedor se quedó en un silencio sepulcral. La madre de Jimena bajó la mirada al plato y su padre miró hacia otro lado. Con el corazón encogido y aferrando la caja de cedro contra mi pecho, esbocé una sonrisa forzada y me levanté. «Perdonad, no pasa nada. Me cambio de sitio, y ya está». Pero Carlos alargó el brazo, apoyó con firmeza su mano sobre mi hombro y me volvió a sentar con suavidad en la silla. Al ver aquello, Jimena levantó el tono, sin importarle ya guardar las apariencias: «Carlos, he intentado ser educada muchas veces. Esto es una zona residencial de categoría. Si los vecinos ven esa furgoneta destartalada, esas botas de barro y a tu padre con esas pintas, ¿qué van a pensar? No quiero que crean que pertenecemos a esa clase de gente». Carlos apretó la mandíbula. «¿A qué clase de gente te refieres? A la que no sabe comportarse, a la que mete la peste a estiércol, en una casa de 500.000 euros». Jimena me señaló directamente con el dedo. «Puedes volverte a tu pueblo, asearte en condiciones y venir otro día». Fue entonces cuando intervino la madre de Jimena, pero no para corregir a su hija,
sino para añadir con total frialdad: a lo mejor es que cada familia debe conocer sus límites, Carlos. Habían pisoteado mi dignidad por completo. Me puse en pie y recogí la caja de recuerdos de Elena. No te preocupes, hijo. Me marcho a casa. Carlos se levantó de golpe. Miró a Jimena y luego me miró a mí a los ojos. No, papá. Tú no eres el que se tiene que marchar de aquí. Caminó con paso firme hacia Jimena. Se plantó delante de ella y extendió la palma de la mano. Dame las llaves del chalet. Jimena curvó los labios con suficiencia, pensando aún que se trataba de una rabieta de su prometido. Por favor, no montes un drama por un simple comentario. No es por un comentario. Es por todos y cada uno de los desprecios anteriores que fingí no escuchar. Jimena soltó un bufido, metió la mano en el bolso de marca, sacó el llavero y lo arrojó con desdén sobre la mesa. Estaba convencida de que al día siguiente, Carlos le pediría disculpas de rodillas. Pero entonces mi hijo sacó su teléfono móvil. La luz de la pantalla iluminó el rostro de Jimena, que palideció de golpe al intuir lo que se venía. La voz de Carlos llenó la sala, pausada, clara y demoledora. Tú déjame que nos casemos primero. Luego ya me encargo yo de que Carlos convenza al viejo para que venda el resto de la finca. Esa propiedad vale por lo menos 2 millones de euros. Cuando estemos casados, Carlos tendrá que elegir entre su mujer y el viejo. Carlos deslizó el dedo por la pantalla y leyó otro mensaje en voz alta. El chalet es solo el principio. No pienso pasarme la vida aguantando olor a vacas ni comidas de pueblo. Jimena se abalanzó hacia él para arrebatarle el teléfono, pero Carlos dio un paso atrás manteniéndolo fuera de su alcance. Ella gritó, desencajada entre el pánico y la rabia. Has vulnerado mi intimidad. Me estabas espiando el móvil. Carlos la miró con absoluto desprecio. La tableta que me dejaste para contratar los servicios del banquete estaba sincronizada con tu cuenta. Todos los mensajes entraban solos. No te he espiado nada, Jimena. Asume lo que has hecho. Jimena buscó desesperada la mirada de sus padres y luego se volvió hacia Carlos cambiando radicalmente de tono. Eran bromas con mi amiga. Con los nervios y el estrés de la boda se dicen tonterías. Te estás pasando de dramático. Al ver que Carlos no cedía ni un milímetro, me señaló a mí tratando de desviar la culpa. La culpa de todo la tiene tu padre. Si no se metiera en nuestras vidas y no hubiera aparecido aquí con esas trazas, yo jamás me habría puesto así. Me quedé inmóvil. No levanté la voz. Miré directamente a los ojos de la mujer que hacía unos meses me abrazaba y me llamaba papá, y le pregunté con serenidad. Dime una cosa, Jimena. ¿En algún momento quisiste de verdad a mi hijo, o solo estabas enamorada del nivel de vida que creías que él te iba a dar? Usted no tiene ningún derecho a cuestionarme en mi propia casa, bramó ella. Carlos se interpuso entre los dos con una frialdad implacable. Ese es precisamente el problema, Jimena, que diste por hecho que todo esto era tuyo, antes de aprender a respetar a la persona que lo hizo posible. Carlos remarcó cada sílaba. Los 90.000 euros de la entrada salieron de la venta del terreno que pertenecía a mi difunta madre. Las escrituras de este chalet están única y exclusivamente a mi nombre. No estamos casados legalmente, no eres dueña ni de un solo centímetro cuadrado de esta casa. Acto seguido, Carlos se dirigió a los padres de ella. La boda queda cancelada, y este chalet se va a poner en venta mañana mismo. Jimena se quedó paralizada, con los ojos desorbitados por el impacto. Carlos la miró por última vez. No te estamos echando de tu casa, Jimena, porque esta nunca fue tu casa. Si habéis llegado hasta aquí, seguro que esta historia os está pareciendo interesante. Hacednos un favor que solo os llevará un segundo. Dadle a me gusta, suscribíos al canal y dejad un número 5 en los comentarios para que sepamos que habéis llegado a esta parte, diciéndonos además cuál es vuestra ciudad favorita de España. A vosotros no os cuesta nada, y a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas vivencias. Jimena se desplomó en la silla mientras las lágrimas le manchaban el maquillaje. Con manos temblorosas, se quitó el anillo de compromiso y lo estampó contra la mesa. Pero no se marchó, no estaba dispuesta a perderlo todo. Se acercó a Carlos con la voz rota por el llanto. ¿De verdad vas a tirar a la basura 3 años de relación solo porque a tu padre le ha sentado mal un comentario? ¿Cómo puedes ser tan desalmado? Carlos no pestañeó. No, pongo fin a estos 3 años porque acabas de demostrarme que, el resto de mi vida, me ibas a obligar a elegir entre mi mujer y mi padre. En ese momento, el padre de Jimena no pudo aguantar más. Se puso de pie, se abrochó la chaqueta de su traje caro y habló con un tono a medio camino entre la advertencia y la súplica. Carlos, piénsalo con calma. Cancelar la boda a estas alturas va a suponer una humillación tremenda para mi hija delante de sus compañeros de trabajo y de todas nuestras amistades. Nuestra familia no puede tolerar semejante vergüenza pública. Carlos lo miró con la firmeza de quien no tiene nada que ocultar. ¿Y qué pasa con la humillación pública?
que su hija le acaba de hacer a mi padre delante de toda esta mesa. ¿Acaso la dignidad de mi padre vale menos que el estatus social de su familia? La madre de Jimena agarró del brazo a su hija y la apremió. Pídele perdón, Jimena. Pídeselo ahora mismo. Jimena se mordió los labios. Se giró hacia mí con el rímel corrido y soltó una disculpa amarga y forzada. Siento si te has sentido ofendido. La miré despacio y negué con la cabeza, hablándole con una calma inquebrantable. Eso no es una disculpa, Jimena. No estás arrepentida del daño que has hecho. Solo lamentas que yo no me haya callado para permitirte salirte con la tuya. Jimena comprendió de golpe que ya no tenía delante a un anciano dócil al que pisotear. Desesperada, cayó de rodillas junto a Carlos y se agarró al bajo de su chaqueta. Carlos, te juro que voy a cambiar. No volveré a ser así. Te lo prometo. Por favor. Carlos metió la mano en el bolsillo interior de su americana. Extrajo un fajo de documentos redactados por su abogado y los depositó sobre el mantel. Aquí tienes el requerimiento formal para cancelar el expediente matrimonial y la orden notarial para tasar y poner la vivienda en venta. Jimena chilló fuera de sí. Te has vuelto loco. No puedes venderla. Elegimos juntos el color de cada pared y cada una de las cortinas. Carlos le apartó suavemente la mano de la chaqueta. Mi padre pagó esta casa vendiendo el pedazo de tierra que más quería mi difunta madre. Jamás construiré un futuro con alguien que desprecia a las dos personas que me dieron la vida. Carlos no gritó. No tiró nada al suelo. No recurrió a insultos ni a descalificaciones. Se limitó a recuperar todo lo que Jimena creía tener asegurado. Las llaves del chalet, la alianza de compromiso, los planes de futuro y el honor de formar parte de nuestra familia. Los padres de Jimena tuvieron que levantarla del suelo, totalmente avergonzados, y salieron por la puerta sin mediar palabra. Nos quedamos solos mi hijo y yo en medio del inmenso chalet. Le puse una mano en el hombro y nos fundimos en un abrazo en mitad del silencio. Creí que todo terminaría ahí, pero a la mañana siguiente, cuando apenas despuntaba el sol sobre los campos y yo estaba limpiando la nave de los terneros, sonó el timbre del caserío. Salí al patio y me encontré a Jimena. Venía vestida de forma muy sencilla, con los ojos hinchados de no haber pegado ojo en toda la noche y completamente sola. Abrí la cancela. Papá, por favor. Convence a Carlos para que vuelva conmigo. Le quiero de verdad, suplicó mirándome a los ojos. Me apoyé en la cerca de madera y la contemplé con serenidad. ¿Has venido hasta aquí porque de verdad le quieres o porque tienes pánico a perder todo lo que dabas por sentado? La falsa sonrisa de Jimena se desvaneció al ver que yo no iba a ceder. Al instante, su verdadera naturaleza volvió a asomar. Se acercó un paso más y bajó la voz intentando negociar. Piénsalo bien, papá. Si vendemos el chalet ahora, vamos a perder una barbaridad de dinero entre comisiones de la inmobiliaria y penalizaciones de la hipoteca. Ya hemos pagado muchas señales para el banquete. Si conviertes esos 90.000 euros en una donación oficial de bodas a nombre de los dos, y me incluyes en las escrituras, Carlos verá que tú nos apoyas y volverá conmigo. La miré con una profunda tristeza. Vienes a pedirme que salve la relación con mi hijo, y lo primero que tienes en la cabeza sigue siendo ver tu nombre estampado en las escrituras de una propiedad. En ese preciso momento, el portón de la cuadra se abrió a mis espaldas, y apareció Carlos. Jimena se giró en seco, quedándose pálida como la cera. Jamás se imaginó que Carlos estuviera en el pueblo a esas horas. Lo que tampoco sabía era que, antes de venir, le había mandado un mensaje a él para presionarlo. Voy a hablar con el viejo para zanjar esto de una vez por todas. Carlos caminó hacia ella mirándola con absoluto desdén. Gracias, Jimena. En el fondo me preocupaba haber tomado una decisión precipitada llevado por el enfado de anoche, pero ahora no me queda ni la más mínima duda. Jimena se derrumbó por completo. Dio media vuelta, corrió hacia su coche y se marchó a toda prisa por el camino de tierra. Durante las semanas posteriores, las consecuencias cayeron por su propio peso. El chalet se puso en venta rápidamente, y una vez liquidados los gastos y comisiones, recuperé íntegramente el dinero de la entrada. Carlos asumió de su propio bolsillo las penalizaciones por la cancelación de los proveedores de la boda. Jimena tuvo que dar explicaciones a todos sus conocidos sobre los motivos de la ruptura. La verdad sobre su codicia no tardó en extenderse por su círculo social, y los mismos que antes la escuchaban presumir de un chalet de $500,000 de euros, ahora la miraban con recelo y murmuraban a sus espaldas. Perdió la pareja, perdió el respeto de los suyos y perdió el futuro acomodado que creía tener en el bolsillo. Unas semanas después, Carlos vino a verme con una noticia. Había utilizado el resto de sus ahorros para ponerse en contacto con el nuevo dueño de la parcela este. Con total humildad, le propuso recomprar una pequeña franja del terreno, justo el rincón donde Elena había plantado sus 12 manzanos. El propietario aceptó el trato. Aquella misma tarde, mi hijo y yo nos reunimos en la parcela este.
El olor a tierra mojada tras la lluvia y el aroma familiar a hierba segada nos envolvían por completo. Carlos cavó un hoyo con la azada, y juntos plantamos un manzano joven junto a la hilera original de árboles que había sembrado su madre. Mi hijo no podía devolverle la vida a Elena, pero ese día honró la lección más importante que ella le había inculcado. Jamás construyas tu propia felicidad a costa de humillar a los demás. Han pasado ya 3 meses desde aquel suceso. Carlos se ha mudado de nuevo al pueblo a vivir conmigo. El viejo caserío ha vuelto a llenarse de risas y vida cotidiana. Entre los dos, hemos reparado el tejado de la nave, cuidamos del ganado y atendemos los manzanos del terreno este. El arbolito que plantamos juntos ya ha empezado a brotar con fuerza. Esta noche me he sentado junto a la chimenea en el salón y he abierto despacio la caja de cedro. El regalo que no llegó a entregarse durante aquella fatídica cena. Dentro sigue la colcha de retales que cosió Elena, y debajo de ella, la carta con las hojas amarilladas por el paso de los años que le escribió a Carlos desde la cama del hospital. Llamé a mi hijo, se sentó a mi lado y le leí las palabras de su madre. Hijo mío, cuando llegue el día en que formes tu propio hogar, solo quiero que recuerdes una cosa. El verdadero amor jamás te hará avergonzarte de tus raíces. La persona adecuada nunca te alejará de tu familia. Al contrario, arrimará el hombro en silencio para hacer sitio a una silla más en la mesa de todos. Carlos se quedó en silencio, con las lágrimas resbalándole por las mejillas. No le solté discursos vacíos, simplemente apoyé mi mano encallecida sobre su hombro. Al mirar atrás y contemplar todo lo vivido, me quedo con varias lecciones dolorosas pero indispensables. La primera, jamás pases por alto las pequeñas faltas de respeto. El desprecio rara vez entra tirando la puerta abajo, suele colarse disfrazado de broma sin gracia, de mirada altiva o de disculpa a medias. La segunda, el modo en que tu pareja trata a tus padres dice exactamente quién es en realidad. No tiene por qué quererlos con la misma devoción que tú, pero el respeto es innegociable. Sin respeto mutuo, un matrimonio no es más que una casa ostentosa levantada sobre arena movediza. La tercera, proteger a tu familia no significa justificar lo injustificable. Carlos no dio la cara por mí solo por ser su padre, sino porque defendió un límite ético fundamental. Nadie tiene derecho a escudarse en el amor para obligarte a tolerar la humillación de los tuyos. Y la cuarta, la paciencia mal entendida te convierte en cómplice del abuso. Creí ingenuamente que callar protegería la felicidad de mi hijo, cuando en realidad mi silencio solo le dio alas a una persona interesada para cruzar todas las líneas rojas. ¿Creéis que Carlos tomó la decisión correcta al cancelar la boda esa misma noche? Dejad vuestra opinión en los comentarios. Y si alguna vez os veis en la encrucijada de tener que elegir entre mantener una falsa armonía o defender la dignidad de quienes os quieren de verdad, recordad esto: el amor auténtico jamás os exigirá agachar la cabeza. Muchas gracias por acompañarnos en Venganzas Reales de un Padre. No olvidéis suscribiros para no perderos más historias familiares donde la verdad tarda en salir, pero la justicia siempre pone a cada uno en su lugar. Nos vemos en la próxima historia. Jimena dijo delante de todos que yo apestaba a establo. Tenía razón a medias. Yo desprendía olor a tierra fértil, a sudor honrado, a paja seca y a toda una vida de trabajo de sol a sol. Pero aquella noche, lo único que de verdad ensució la casa no fueron mis botas con barro, sino su soberbia y su codicia.